Muy buenas tardes a todos, ya sea que vean esto en vivo o lo vean grabado. Siempre es lindo estar de vuelta y sobre todo con estos temas que hacen al desarrollo personal, al autoconocimiento, pero sobre todo al desarrollo de la vida interior. Esto de que vivimos en un mundo que está tan centrado en lo de afuera, que parece que lo interior, el pensamiento, las ideas, las experiencias, quedan como de lado. Por eso cada vez que se habla de la conciencia, aparece en un nivel psicológico, aparece en un nivel social, aparece en un nivel del autoconocimiento, ya que conciencia es aprehensión de conocimiento interior. Y esa aprehensión de conocimiento interior va a tener un camino. El aprendizaje va a tener un camino, la memoria va a tener un camino y las emociones se van a constituir en un camino que lo recorremos con la conciencia. Pensemos también que hay autores que dicen, si apareciera algún autor definiendo exactamente qué es la conciencia, se ganaría prácticamente un Nobel, porque al día de hoy, desde la psicología, desde la biología, desde la sociología, desde la filosofía, desde la teoría del conocimiento, la conciencia es algo que está presente, incluso en materias como semiótica. ¿Qué es la realidad? ¿Qué son los signos? ¿Qué son los íconos? ¿Quién es el observador? Aparece este juego también de la conciencia interior con esto de el camino de la conciencia. Y algunas características que empieza a tener esta conciencia es vivir el momento. Esa es una característica que tiene la conciencia. Otro camino que puede ser de la conciencia es la reflexión, es el análisis. Incluso Carl Jung decía esta frase de que no hay conocimiento posible sin la lucha de los opuestos, sin esta comparación, ¿no? Entonces, si hablamos de conciencia, pensemos por un segundo en qué no es la conciencia. La personalidad no es la conciencia, la personalidad viene a ser como esa cultura en miniatura, ese conjunto de hábitos, costumbres, reacciones. La conciencia se va a relacionar un poco con el ego, ya que el ego tiene atrapado dentro de sí conciencia. Y cada vez que tenemos una idea, cada vez que surge la creatividad, cada vez que hay una nueva visión, es la conciencia la que está mostrando su camino. Entonces, siempre vamos a decir que la conciencia está más allá del bien y más allá del mal, porque incluso está por encima de eso. Buenas tardes, Josué, justo estamos comenzando. Y bueno, dando inicio a este taller de escritura terapéutica titulado El camino de la conciencia. ¿Y por qué pretendemos con esto de taller de escritura terapéutica? Vemos a la escritura terapéutica desde el desarrollo personal, vemos a la escritura terapéutica desde el autoconocimiento, vemos a la escritura terapéutica desde la vida interior. Todo ese proceso de pensamientos, palabras, ideas o incluso palabras que nos decimos a nosotros mismos. Recuerden esto, el cuerpo escucha todo lo que dice la mente. Por lo tanto, viene esta pregunta, ¿qué le decimos al cuerpo? Y si por un momento exploramos literaturas antiguas, yo traigo dos. Por un lado, los hindúes, con la transmigración de las almas, y por otro lado, la Divina Comedia. Esto de recorrer el infierno, el purgatorio y el cielo. ¿No son los caminos de la conciencia? Esto de pasar en una rueda por todos los reinos, reino humano, reino animal, reino vegetal, reino mineral, hacer toda una purificación y emerger nuevamente como una esencia que va rumbo al estado humano. Pasar nuevamente por el mineral, pasar por el vegetal, pasar por todos los animales hasta llegar al reino humano. Es como un viaje que realiza la conciencia. Incluso si le damos un origen, ese viaje comienza en la Vía Láctea, con 6 leyes que viene a ser la morada del alma, donde todas las almas conviven y formando esa gran llamarada que podría ser el absoluto o podría ser Dios. Prácticamente todos somos viajeros en un sendero mucho más largo que nuestra propia vida. Esto de que
nos anteceden antes culturas y personas, y posteriormente vendrán culturas y personas. Nuestra existencia actual es apenas un capítulo en una saga intensa. Por eso esto de la transmigración de las almas, por eso esto de ir conociendo a través de un cuento, de una novela, de un recorrido, el cielo, el purgatorio y el infierno. Entonces, acá, este eco que encontramos en las culturas antiguas, lo traigo porque se constituye en un mapa, esto de la transmigración de las almas, esto de el viaje de la Divina Comedia. Porque así como lo podemos ver en el universo, también está en nosotros mismos. Entonces, cada uno de nosotros va a cargar con esos mapas de viajes, ¿no? Las anteriores, lo que viviste, lo que experimentaste. En cierta forma, el ser humano carga con toda esa experiencia que está guardada ¿dónde? En la conciencia. La conciencia es la que pasó por todos los reinos, por todos los elementos, fue adquiriendo inteligencia, conocimiento, sabiduría. Y es la que hoy nos está ayudando a despertar. Es la que hoy nos está ayudando a recordarnos a nosotros mismos. Es la que hoy nos está ayudando a reflexionar. Entonces, es esa conciencia la que por momentos emerge en forma de conocimiento. Este taller, ¿no? El camino de la conciencia, prácticamente va a ser una invitación y convertirnos en estos cartógrafos, conocer el camino, conocer el recorrido, cartógrafos de nuestro propio viaje interior, ya sea desde pensar a la psicología como una ciudad, como un país, como una comarca, y identificar en qué lugar estoy. Casi nadie niega en qué lugar está físicamente. Estoy en mi habitación, estoy en un gimnasio, estoy en mi trabajo, estoy en el supermercado. No ignoramos el lugar en el que estamos. Incluso piensen en esto. Cada lugar pareciera que tiene como sus reglas. Ignoramos por completo el lugar interior en donde estamos ubicados. Y eso es parte del camino de la conciencia, eso es parte de este despertar. Entonces, ahí vamos con ser cartógrafos. ¿En qué parte de tu mundo interior estás? Un recorrido que, al igual que el Dante en la Divina Comedia, a menudo comienza cuando nos encontramos perdidos en una selva oscura y sobre todo sin saber cómo llegamos allí. Fíjense qué detalle que nos muestra la vida en ese sentido. Estamos confundidos, estamos derrotados, estamos desquiciados, estamos con dudas, estamos con incertidumbres y ni siquiera sabemos cómo llegamos ahí. Viene a ser el resultado de múltiples situaciones, múltiples eventos, múltiples encuentros, múltiples experiencias que nos traen inevitablemente hasta aquí. Pero sin embargo, retomando esto de qué camino es el que elige mi conciencia, es que podremos salir airiosos y podremos empezar a buscar el conocimiento que se traduce en luz. Este camino prácticamente no comienza con un paso, sino con una urgencia interior, con un estremecimiento, con una duda, con una reflexión. Un instante en que el alma, cansada de repetir los mismos círculos, se pregunta de una vez por todas, ¿quién soy? Fíjense qué pregunta, ¿quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué es realmente lo que busco? A partir de ese momento, el ser humano inicia un viaje, inicia una búsqueda. No va por reinos lejanos, sino como el Dante, ¿no? Empieza a recorrer el cielo, el infierno, el purgatorio. Empieza a entender que habita dentro de su interior la naturaleza por completo, habita una multiplicidad. Entonces este viaje no es por los reinos, sino por infinitos paisajes de la mente y el corazón. En este sentido, cada pensamiento se convierte en un umbral, cada emoción en un guardián que custodia las puertas del entendimiento. Esto de entender el mundo, esto de entenderme a mí mismo, esto de entender la sociedad. Pero lo voy a ir entendiendo, entendiendo los caminos de la conciencia. Palabra conciencia que apareció en sociología, aparece en psicología, aparece en metafísica,
aparece en la autorrealización íntima del ser con esto de el despertar de la conciencia. Y es a partir de acá que empezamos a reflexionar en los caminos que se nos pueden presentar cuando hablamos de la conciencia. En un sentido materialista, podríamos pensar que la conciencia es tu relación con las cosas. ¿Cómo te relacionas con el conocimiento? ¿Cómo te relacionas con la escuela? ¿Cómo te relacionas con tu trabajo? ¿Cómo te relacionas con las personas? ¿Cómo te relacionas con tu familia? Eso viene a ser conciencia. Entonces, tu relación con las cosas es prácticamente el reflejo de tu conciencia. O como decía Marx, la conciencia se manifiesta en sus relaciones materiales de existencia. ¿Cómo me relaciono con lo material? Ahí en parte tenemos un poco de qué es esto de la conciencia. Para hablar del carácter y del destino podés empezar por la palabra, que es lo que más externo o lo que primero podemos analizar. Un saludo, frases que repetimos, pensamientos recurrentes. Entonces, el camino de la conciencia en parte va a ser ir conociendo aquello que pensamos, ir descubriendo emociones. ¿Para qué? Para abrir las puertas de nuestro propio entendimiento. Es de reflexionar esta palabra, materia, materiales, material, porque incluso me pasa cuando enseño comunicación, una de las primeras cuestiones que empezamos a aprender allá por el cuarto año con la introducción a la comunicación es ¿qué es esto de la comunicación? Y en primer medida es una materia. Y materia como cuerpo teórico, materia como conjunto de conocimientos, pero también por otro lado, la materia es lo físico, ¿no? Lo contrario de lo espiritual, ponele. Pero bueno, al principio el alma vaga por terrenos de la materia, donde la conciencia es apenas una chispa, atrapada en dónde, en la rutina social, en esto que hacemos sin llegar a reflexionar. Entonces, en esta rutina social es donde comienza la conciencia colectiva, lo que todos suponemos, lo que todos pensamos, lo que todos creemos. Ya empieza a resonar la conciencia en los diferentes sectores o áreas del saber, la voz que muchos dictan cómo debemos pensar, amar, vestir y soñar, ¿no? Una conciencia colectiva, algo que todos creemos. También se habla de conciencia pública, ¿no? Bajo el veredicto solemne de la conciencia pública, lo que un público se dio cuenta, lo que una sociedad se dio cuenta. Podríamos decir también de que habla de pequeños despertares. Entonces, todas esas estructuras, el alma, la conciencia, lo siente como una jaula invisible. Esto de el condicionamiento, la sociología, la estructura, el conjunto de hábitos, comportamientos. Pero llega un momento que algo se rompe. Esto de la grieta en el espejo del yo. Y a través de esa grieta empieza a entrar la luz, donde comienza la segunda etapa del viaje, la conciencia reflexiva. Más allá de vivir en forma automática, aparece esto de cuestionarme. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Para qué vine al mundo? ¿Qué hay más allá? Entonces, no solo es una elevación del ánimo, sino también es cargar al cuerpo con átomos nuevos, darle nueva energía. Esto de que el cuerpo escucha todo lo que dice la mente. Entonces, ¿qué le decís al cuerpo por medio de la mente? Creemos que nadie escucha lo que uno piensa. El cuerpo sí está escuchando. Entonces, tarde o temprano, el cuerpo se acomoda a el pensamiento. Entonces, ¿de qué son tus pensamientos? ¿Sobre qué ocupas el tiempo la mayor parte del día? Esto de que atención, donde uno lleva la atención, lleva la conciencia, uno lleva la atención, lleva la energía, ¿no? Pero donde uno lleva la intención, ya está empezando a adentrarse en los caminos de la conciencia. Cuando una persona
se mira a sí mismo por primera vez y empieza a entender, ¿no?, sus diferentes personalidades. Máscara se traduce en griego como personalidad. Miedos que a veces se pueden heredar. Voces que no son suyas porque cuestiones que se repitieron, otras cuestiones que por ahí nos... Miren esto, la palabra verdad. Verdad se termina constituyendo en aquello que se nos repitió y lo tomamos como cierto. De ahí esta gran frase de una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. ¿Y acá qué pasa? La escritura viene a ser nuestra aliada, porque la palabra que uno escribe viene a ser un hilo que te conduce fuera de ese gran laberinto. El alma, como en los antiguos misterios, muere simbólicamente para renacer. Entonces, ahí hay una transición, hay un proceso. Entonces, el viajero, una vez que pasa por la conciencia reflexiva, empieza a ver esto de la conciencia expansiva. Ya no percibe, no se percibe como un individuo al lado, sino como parte de una trama mayor. De por sí pertenecemos a la historia, de por sí pertenecemos al mundo, de por sí pertenecemos a la raza humana. Pensemos en más, pertenecemos a ese recorrido grande que es la rueda de samsara, donde la conciencia pasa por diferentes vestiduras, diferentes cuerpos, diferentes formas, siendo la conciencia la que guarda el registro de todo el conocimiento, de todo el saber, de todas las experiencias. Entonces, en esa conciencia hay algo mucho más grande que un 3%. Hay algo mucho más grande que un darse cuenta. Entonces, darte cuenta que estás conectado con algo mayor. Esa es como la parte de la conciencia expansiva. Se empieza a expandir, empieza a sentirse que está conectado con algo mayor. El origen, lo que abarca todo, lo infinito, está conectado con algo superior. Empieza a comprender que los pensamientos afectan al mundo. Si estamos hablando de una conciencia que es colectiva, quiere decir que hay un montón de personas que están pensando en lo mismo en este momento. Sus pensamientos afectan al mundo y aparece la responsabilidad para uno pensar. Y acá viene este juego de que te dije por decir, te estoy diciendo nomás. Entonces, si no valorás la palabra, no valorás el pensamiento. Y si no valorás el pensamiento, prácticamente no valorás el destino. Porque va a partir de ahí. Si uno comprendiera lo importante que es esto de controlar un poquito lo que uno piensa. Desde Lacan sabemos que el inconsciente se estructura como un lenguaje. O sea que mi consciente y mi inconsciente se estructuran con lenguaje, con palabras, con formas, con aquello que fuimos escuchando. Entonces, ¿mediante qué palabras alimenté a mi conciencia? ¿Mediante qué palabras alimenté a mi consciente? ¿Mediante qué palabras alimenté a mi personalidad? ¿Mediante qué palabras alimenté a mi memoria, a mi aprendizaje y a mi emoción? Fíjense que estamos en un momento de revalorizar la palabra. La sanación contribuye a sanar la humanidad. Entonces, cuando uno empieza a controlar aquello que piensa, cuando uno empieza a seleccionar aquello que piensa, es como que está colaborando con ese, esa conciencia colectiva. Ya ese despertar individual pasa a ser parte de un despertar mayor. Surge entonces la compasión y la inteligencia del corazón. ¿Pero por qué? Porque hiciste algo distinto. Empezaste a despertar tu conciencia. Y sobre todo acá, cuando el alma, habiendo atravesado sombras, espejos, alcanza la cima prácticamente de su peregrinaje, advierte una verdad simple y luminosa. No hay arriba ni abajo, no hay yo, ni ellos, ni materia, ni espíritu. Solo hay que conciencia. ¿No? Una misma sustancia vibrando prácticamente en todas las formas, desde la piedra hasta las estrellas, desde el pensamiento más íntimo hasta la red invisible de la sociedad humana, desde el grano de arena hasta el planeta más grande. Entonces pensemos que hay algo
que está presente en todo. Entonces, llegamos a este punto, entendemos que el camino de la conciencia prácticamente no tiene fin. Y si tuviera un fin, sería volver allá, ¿no? Volver al absoluto, volver a la luz increada, volver a ser parte de esa gran llamarada, que es el todo, que es el absoluto, que es Dios, que es el universo. Podríamos decir que ese es el camino, es el final del camino, así como cuentan en la transmigración de las almas, esto de que la conciencia se desprende del absoluto, baja a la tierra y comienza un recorrido por los diferentes reinos. Podríamos decir, en cierta forma, que ese sí es el camino de la conciencia. Pero cuando empieza a adquirir forma, cuando empieza a necesitar de la materia para poder aprender, empezamos a entender que los caminos son aprendizaje, memoria y sobre todo emoción. Pensemos en esto también. La conciencia como la vida, como el universo, se expande, se transforma, pero sobre todo tiene esta particularidad, se recuerda a sí mismo. El ser humano es el único que puede desarrollar autoconciencia. Puede ser consciente de sí mismo, de lo que piensa, de lo que siente, de lo que ve, de lo que escucha, de lo que huele en el ambiente, del sabor que tiene en la boca, del tacto. ¿Esto qué pasa? Uspenski lo llamaba el recuerdo de sí. Y es tan importante que el cuerpo se alimenta con otra energía, recibe nutrientes nuevos por el simple hecho de despertar, por el simple hecho de hacerte consciente, por el simple hecho de vivir el momento. Entonces, acá empezamos a abrir el concepto a distintas perspectivas, perspectivas filosóficas, espirituales, psicológicas, sociológicas y hasta metafísicas. ¿Para qué? Para entender la vastedad que tiene esto de la conciencia. Por eso se termina utilizando en todos lados. Puede ser una parte biológica donde está el registro de todo lo que viviste. Puede ser algo psicológico que te da determinada perspectiva. Está a nivel social y está a nivel de los reinos. Entonces, un animal tiene conciencia. Un pato, un gato, un caballo poseen cierta conciencia. ¿Por qué? La conciencia es la base de todo ser. Entonces, a partir de ahora, comienzan 10 definiciones que son amplias y sobre todo están interconectados con el tema de la conciencia. La idea es enriquecer esto de los caminos de la conciencia, enriquecer las clases, pero sobre todo también enriquecer los ejercicios, porque a partir de acá es como vamos a entender qué hacer y cómo trabajar los diferentes consignas de escritura que tenemos para el día de hoy relacionadas con la conciencia. Llegando a este punto, la conciencia de por sí es una presencia interior, es algo que está dentro nuestro. ¿Cómo explicás el acto de darte cuenta? ¿Cómo explicás que de repente sentías una forma y de repente pensaste otra? ¿Cómo explicás esto de que ahora lo entiendo? Entonces es muy difícil a veces entender qué es esto de me di cuenta, ¿no? Me di cuenta de lo que estoy pensando, me di cuenta de lo que estoy viviendo, me di cuenta de lo que estoy sintiendo. Es la atención despierta que convierte la experiencia cotidiana en aprendizaje. Esto me lo acuerdo siempre. Hay muchos misterios en la vida cotidiana. Entonces, esos misterios van a estar presentes si uno aplica esto de la conciencia. Conciencia es saber que sabes. Fíjate qué bonito esto, saber que uno sabe. Entonces, esto de vivir el momento. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? Esto de estar atento a mis cinco sentidos. ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy oliendo? ¿Qué estoy escuchando? ¿Qué estoy saboreando? ¿Qué siente mi tacto? Porque le da otro alimento al cuerpo. Entonces, quizás a veces estamos desnutridos en esto de la vida interior, del desarrollo personal y el autoconocimiento. Entonces, aparece esto, la conciencia como el espejo del alma. Si el ego es un conjunto de yoes, maldades, perversiones, defectos, el alma o la conciencia viene a ser un pequeño ejército de virtudes.
Entonces, acá la conciencia observa sin juzgar y en su claridad prácticamente va a revelar lo esencial. La conciencia es el testigo silencioso detrás del pensamiento, el ojo interno que nunca duerme. Y sobre todo esto, entender que la conciencia se relaciona con la memoria. ¿Hasta dónde llega tu último recuerdo? Si ahora te digo, recordá hacia atrás, ¿hasta dónde llega? También entendemos que la conciencia es selectiva. Me va a permitir acceder a algunos recuerdos y a otros no. Y acá empieza esto de, por un lado, Platón en el libro sexto de la República con inconsciencia, infraconsciencia, subconsciencia. Posteriormente Freud, inconsciente, preconsciente, inconsciente. Y así es como fuimos estructurando esto de la presencia interior y sobre todo el espejo del alma, ¿no? Esto de darme cuenta. Qué grandes palabras y sobre todo qué gran proceso interior tiene que haber para llegar a decir me di cuenta, ¿no? Y hasta ahora me doy cuenta que quiero seguir dándome cuenta, decía un poema de una participante de los talleres. Eso es ver a la conciencia como el espejo del alma. El reflejo, la parte, la fracción, eso viene a ser la conciencia. Entonces, alma, conciencia y esencia prácticamente van a funcionar juntas. Entonces, tenemos alma, tenemos conciencia. Y a partir de ahí podemos empezar a acercarnos a lo espiritual y sobre todo a reflejar verdades interiores. Entonces, en el primer punto, la conciencia como una presencia interior. Segundo punto, la conciencia como el espejo del alma. Empezamos a entender también cuando decimos la psiquis, la psicología, algo que está por acá, lo primero que pensamos. Entonces, la psicología va a tomar también este tema de el inconsciente, el subconsciente, lo consciente, y acá los impulsos. Esto de que la voluntad viene a ser un impulso, un pensamiento es un impulso. La emoción es una reacción que hace el cuerpo a prácticamente todo. Entonces, es un lenguaje diferente, no va a haber palabras acá, simplemente el cuerpo reacciona. ¿Y a qué reacciona el cuerpo? El cuerpo reacciona a pensamientos, el cuerpo reacciona a ideas, el cuerpo reacciona a lo que vemos, a lo que escuchamos, a los sabores, a los aromas. Entonces, la conciencia psicológica va a ser el puente entre lo que somos y lo que aún ignoramos, lo que aún no conocemos. Y ahí aparecen los hábitos, las costumbres, las estructuras. Hay cuestiones que yo reacciono que decimos son inconscientes. Y por otro lado, al inconsciente se lo va a conocer desde el lapsus, desde el chiste, desde el acto fallido. ¿Y cómo se conoce a la conciencia? Todo lo que se relacione con el conocimiento va a estar relacionado con la conciencia. Todo lo que se relacione con el aprendizaje va a estar relacionado con la conciencia. La memoria va a estar relacionada con la conciencia y sobre todo la emoción va a estar relacionada con la conciencia. Y es un tema tan importante que en sí somos conciencia. No sos un cuerpo que tiene conciencia, sos una conciencia que tiene un cuerpo. Moral, conjunto de facultades espirituales. Entonces, es la voz interior que trata de guiarte entre esto del bien y del mal, de empezar a discernir y diferenciar lo que armoniza de lo que destruye, lo que eleva de lo que degrada, ¿no? Entonces, acá no hay imposición, simplemente orienta. Tampoco castiga, aparece la revelación. Esto de, en la Edad Media, revelación era el poder que tiene Dios de depositar un secreto en una persona. Entonces, cuando uno se da cuenta, cuando uno tiene revelaciones, prácticamente es el universo, el cosmos o Dios que le deposita un secreto. Y a partir de ahí dice, desperté, me di cuenta, veo las cosas desde un nuevo punto de vista. Esto ya lo habíamos nombrado, por eso la sociología tiene esto de la conciencia. Conciencia social, aparece también la conciencia pública, pero sobre todo la relación con los demás, este entrelazamiento, esta conexión, esto de
Toda persona quiere ser y sentirse relevante, quiere sentirse en conexión con otro, quiere sentirse que forma parte. Entonces nace cuando reconocemos cada acción personal tiene un eco que es colectivo. O sea que va a tener como una repercusión. La conciencia social despierta cuando entendemos que el bienestar individual no puede separarse del bien común. De vuelta, conciencia pública, conciencia social, esto de lo de todos. Y hace a que nuestra existencia está entrelazada, está conectada, no solo con la historia, con lo superior, sino con las demás personas, ¿no? Esto de somos 8.000 millones de personas en el mundo. ¿Tenés conciencia de que te estás a la vez relacionando con 8.000 millones de personas? Entonces, esto es lo que te permite por ahí la conciencia social. Esto de lo de todos, lo que aprendemos. La conciencia social despierta cuando entendemos que el bienestar individual no puede separarse del bien común. Y ahí aparece esto de la conciencia social. Podemos nombrar también la conciencia evolutiva. Una conciencia que aprende es una conciencia evolutiva. ¿Y cómo aprende? Con conocimiento, con saber. Entonces, la energía evolutiva, la conciencia evolutiva viene a ser lo que nos impulsa, lo que te lleva al desarrollo personal. Esto de trascender límites, esto de expandirse hacia niveles más altos. ¿Niveles más altos de qué? De acción, de comprensión, de conocimiento. Entonces, si la vida es la escuela, la conciencia es la maestra. Y también la conciencia es el alumno. Y también la conciencia es la que explica, también la conciencia es la que reflexiona, también la conciencia es la que fija, también la conciencia es la que hace esta selección de qué recordar y qué no. Entonces, esta conciencia evolutiva va a pretender también saber más, trascender, acercarse a charlas, cursos que lo lleven a conocer, que lo lleven a generar estados. Y recordemos esto, el mayor arma que puede tener una persona es tener el estado interior adecuado. Y fíjense cómo vamos evolucionando en este sentido, ¿no? Esto de la conciencia cósmica. Parece que en esto de conciencia simple, autoconciencia y conciencia cósmica, es la percepción de la unidad con el todo. Es esto de cómo te ves con respecto al universo, cómo te ves con respecto a la creación, cómo te ves con respecto a la vida. En este estado, eso se disuelve, ¿no? Pareciera que esto de la conciencia interior, donde el objeto y la persona son uno. Esto de mirar el mar y ser parte del mar, mirar un bosque y ser parte del bosque, concentrarse en una llama y ser parte de la llama. Entonces la dualidad desaparece, empezamos a esto, no hay ni tú ni yo, es contemplación, ¿no? La vida contemplándose a sí misma. Hasta ese punto llega esto de la conciencia cósmica, conciencia del cosmos, conciencia del universo, conciencia de la relación con los demás, conciencia de que hay algo infinito. Eso es parte de conciencia cósmica. Y fíjense cómo va superando a las anteriores. La conciencia simple la poseen los animales. Perro, un gato, un caballo. Tiene conciencia simple. Autoconciencia tiene el ser humano, se puede conocer a sí mismo. Pero cuando aparece la conciencia cósmica ya es una conexión con el universo, una conexión con lo superior. La conciencia corporal viene a ser la sabiduría del cuerpo. Y acá, incluso pensemos en esta complejidad, ¿no? La conciencia corporal, ¿tenés conciencia del cuerpo? Entonces, la conciencia corporal es la sabiduría que habita en el cuerpo y sobre todo se manifiesta a través de sensaciones, pulsos, intuiciones y movimientos. Esto de qué relación tengo con mi cuerpo. En el mundo de las relaciones vamos a entender que existe la relación con la sociedad, que de ahí parten los problemas sociales. La relación conmigo mismo, que de ahí sale la salud y la enfermedad. Perdón, la oscuridad y la vida interior.
de la relación con uno mismo. Pero de la conciencia corporal, de la relación con el cuerpo, surge la salud y la enfermedad. De ahí la importancia. ¿Qué tipo de conciencia corporal tenemos? Esto va en el hecho de la hidratación, en el hecho de la comida, en el hecho del autocontrol. ¿Tenemos conciencia de nuestro cuerpo? ¿Cuándo está cansado? ¿Cuándo quiere descansar? ¿Cuándo necesita comer? ¿Cuándo necesita líquido? Es parte también de esta relación con el cuerpo. Y pareciera que funciona todos por separado, funciona todo junto, lo separamos así para poder entenderlo. Pero en realidad funciona todo en un conjunto. Continuamos con los dos últimos puntos y explicamos los ejercicios de escritura. ¿Qué es la creatividad? Cuando hablamos de la creatividad, siempre decimos que es una suma, ¿no? La creatividad viene a ser el resultado de la investigación, de las ideas, de buscar antecedentes. La creatividad es la fuerza imaginativa que da forma al mundo prácticamente. Todo lo que existe fue primero una idea en el campo de la conciencia, fue una percepción, fue una intuición, fue algo que quiero hacer pero no me sale, algo que tengo idea, o como dijo Frey en Futurama, un dolor de cabeza con imágenes, una idea. Y ahí aparece, crear es el modo en que la conciencia se experimenta a sí misma, una nueva idea, esto de el eureka, el darse cuenta, la nueva idea, o sea, va a tener la creatividad. Entonces, el alimento principal de la conciencia va a ser el conocimiento. El alimento principal de la conciencia va a ser la sabiduría. El alimento principal de la conciencia va a ser las palabras que me eleven el ánimo. Y ahí va a aparecer la conciencia creativa. Piensa que hoy las personas realmente importantes son las personas que resuelven, son las personas creativas, son las personas que tienen como esta forma diferente de experimentar. Y ahí aparece la conciencia creativa. Pero esta conciencia creativa va a ser el resultado de un estudio, de un trabajo, de buscar antecedentes, de buscar definiciones, y a partir de ahí es que aparecen las palabras adecuadas para decir una mente creativa, o para decir en este caso una conciencia creativa. Y por último, que es el más importante de todos, la conciencia integral. La conciencia que no se queda solamente con un área del saber, la que trata de incluirlas a todas, la que incluye la biología, la psicología, la metafísica, la filosofía, la sociología, como lo estamos haciendo en el día de hoy con este taller. Tratamos de ser integrales en ese sentido, de ser holísticos, de tratar de abarcar todas las áreas del saber, ¿no? Entonces, la conciencia integral como la síntesis de todas las interiores, donde unís lo espiritual con lo psicológico, donde unís lo social y lo físico, en una visión coherente. Tratamos de explicar cómo funciona la sociedad a través de la conciencia. Tratamos de explicar cómo funciona la historia a través de la conciencia, cómo funciona el cuerpo a través de la conciencia. El camino de la conciencia culmina cuando comprendemos que todo está conectado y que el despertar no es huir del mundo, sino verlo con ojos nuevos. No se trata de huir de nosotros mismos, sino vernos con ojos nuevos. Empezar a entender que somos seres que estamos conectados con las demás personas, con algo superior, con la conciencia, con el alma, con el ser. Y son estos 10 puntos los que nos llevan a entender el camino de la conciencia. Son 10 puntos que nos llevan a ver la conciencia desde lo más sencillo hasta lo más complejo, que puede ser la conciencia integral. Obviamente pasando por todo, la conciencia del cuerpo, la conciencia social, la conciencia integral, la creatividad, el aprendizaje, las emociones y sobre todo la memoria. Para el ejercicio 1, en este taller de escritura terapéutica, lo llamé el fuego de la transformación. El propósito es liberar aquello que ya no sirve en tu proceso de crecimiento. También me hace acordar a esto que tienen
los budistas con respecto a la muerte del ego, esto de enjuiciar, no, reconocer, enjuiciar y liberar o eliminar. Acá es sacarnos aquello que no nos sirve. Y lo primero que vamos a hacer es escribe una lista de pensamientos, hábitos o emociones que quieras dejar atrás. Luego redacta un texto donde los visualices ardiendo en un fuego purificador y describe lo que renace en ti tras esa liberación. Entonces, eh, llevemos a la imaginación que estos hábitos o pensamientos y emociones que das cuenta que tenés pero que las querés dejar atrás, ¿cómo hago? En cierta forma el proceso es este: reconocer, enjuiciar y liberar. Reconocer, enjuiciar y despedirme. ¿Qué pasa acá? Los beneficios. Facilita los procesos de cambio y de cierre porque uno se libera. Alivia cargas emocionales y sobre todo promueve esto, la sensación de renovarse interiormente. O sea, a partir de este ejercicio llamado el fuego de la transformación, es hacer una lista de pensamientos, ideas, estructuras, hábitos, incluso diferentes tipos de emociones que queremos dejar atrás. Y hacemos ese proceso. Primero reconoces y después redactás un texto donde esos pensamientos están ardiendo, donde ese hábito está ardiendo, donde esa emoción que te cohíbe está ardiendo. Y ahí empiezan los beneficios. Procesos de cambio y de cierre porque cerrás una etapa, aliviás cargas emocionales y sobre todo promueve la sensación de renovación interior. Así que a partir de ahora yo dejo 10 minutitos para que la persona que esté en vivo, la que ve esto grabado, pueda hacer su texto y se sienta parte de este taller.
Bueno, la idea es que este ejercicio permita que pensamientos, hábitos y emociones queden atrás, pero sobre todo pasen por esto de el fuego de la transformación. Esto de que nada se pierde, todo se transforma, o esto de que el fuego renueva incesantemente la naturaleza, viene a colación con esto, ¿no? El fuego interior es capaz de dejar atrás hábitos, pensamientos y emociones. Vamos con el segundo. Para el segundo ejercicio, está un poco relacionado con la conciencia cósmica, por eso la imagen ahí de la persona con el universo. Se llama el círculo de la unidad. Prácticamente es reconocer a la conciencia como una totalidad y una experiencia universal. Darnos cuenta que toda persona va a transitar la rueda de samsara. Toda persona va a pasar por el infierno, el purgatorio y el cielo. Escribe una reflexión, una meditación en forma de poema, pero sobre todo la idea de que tú y el universo son una misma conciencia. Algo parecido a la canción de Amaral, El universo sobre mí. Entonces la idea es acá que esta meditación, esta reflexión en forma de poema, haga que esta metáfora de la unidad, esto de que cuando cierro los ojos veo lo infinito, cuando miro al cielo es como ver las neuronas. Cuando miro al cielo veo mi propia grandeza. Es entender que somos parte del universo, estamos en el universo, pero lo más importante de los dos, el universo está dentro de nosotros. Entonces, pensémoslos en imágenes naturales, el mar, el sol, el aire, las estrellas, los planetas, los soles, ¿no? Como metáforas de esta unidad. Cuando pensamos en este círculo de la unidad y reconocer a la conciencia como totalidad y experiencia, estamos hablando de despertar esa conexión con el todo. Entender que estamos conectados y que somos parte del mundo, del universo, de la historia, de los demás seres humanos. Disolver esta separación entre el yo y los otros, entender que somos uno. Pero fíjense lo más importante. Este círculo de la unidad promueve paz interior, promueve gratitud y sobre todo esto de la expansión, la conciencia expansiva, la conciencia cósmica, la conciencia creativa, se hacen presente cuando uno escribe, se hace presente cuando uno se inspira, se hace presente en estos momentos de reflexión o meditación en forma de poema. Entonces, pensemos ahí, van a tener también unos 7, 8 minutitos, en el cual se pueda reconocer a la conciencia como totalidad y sobre todo como experiencia. Entender que la conciencia también tiene su lado cósmico, tiene su lado universal, y tanto en el recorrido del Dante Alighieri como en el de la transmigración de las almas, la conciencia está presente, la conciencia está aprendiendo, la conciencia está experimentando. Hoy tiene este cuerpo y tiene esta forma, pero no deja de ser una conciencia viviendo, una conciencia aprendiendo, una conciencia con emociones, con memoria y con aprendizaje.
Prácticamente es muy bonita esta actividad de, mediante un poema, una meditación, una reflexión, uno conectarse, ¿no?, con el universo. Que esa imagen por ahí que se ve en chiquito refleja un poco ahí a la persona mirando el universo, la persona contemplando el universo. Y por último, para el ejercicio número 3, pensé en la gota se encuentra con el océano. Esto de es como las diferentes chispas de esencia o conciencia formando la gran llamarada, formando el gran absoluto. Acá el objetivo es concluir el camino integrando el yo individual con un sentido de conexión y propósito más grande, inspirando en la visión de la conciencia como océano primordial, esta de la sabiduría de los devas. Escribe una experiencia en la que te sentiste profundamente conectado con algo más grande que tú. Por lo general, Rosa, bienvenida. Estamos en el último ejercicio, pero estamos grabando el taller. Así que creo que en 15, 20 minutos puede que termine con el taller, pero después comparto la explicación, comparto la presentación para que lo vean diferido. Incluso dejé un espacio entre ejercicio y de escritura para que se den esta posibilidad de escribir y se sientan parte de este taller. Acá el objetivo es describir una experiencia en la cual te hayas sentido conectado. Por lo general, la naturaleza, el mar, la montaña, un lago, un río. Por otro lado, la música, el arte, la comunidad, el amor, hace que uno se sienta conectado. Entonces, esto de la gota se encuentra con el océano es describir ese momento con todos tus sentidos. ¿Qué recordás? ¿Qué sentiste? ¿Qué pensamientos aparecieron? Por lo general, el ejemplo más clásico es el mar, la montaña, la naturaleza, un lago. Pero por otro lado, la música, el arte, la poesía, la inspiración, la explicación hacen esto, ¿no? Y sobre todo nos pasa a nosotros mismos, es la persona encontrándose con la humanidad. Es el grano de arena encontrándose en la playa, es la gota encontrándose con el océano. Es entender que somos parte de algo más grande. Por último, ahora escribe desde esa versión expandida de ti mismo, el yo que se sintió océano, a tu yo de todos los días, el yo que a menudo se siente como una gota separada. Sobre todo, recuérdale su verdadera naturaleza y sobre todo entender esta conexión con el todo. Dar un consejo o un mensaje de aliento para que recuerde en los momentos de duda o de soledad. Esto de entender el encuentro de la gota con el océano trae beneficios en los cuales genera sentimientos de asombro, de gratitud y de pertenencia. Ya te sentís como parte de la humanidad, te sentís como parte del mundo, te sentís como parte de los seres humanos, como parte de la edad, como parte de una familia, como parte de personas viviendo este momento. Es la conexión completa con el viaje de autoconocimiento y sobre todo con este sentido de propósito y de legado. Sirve como un poderoso recordatorio de nuestra fortaleza y conexión en momentos difíciles. ¿Por qué? Entender que estás conectado con algo superior, entendés que estás conectado con algo más grande, entendés que sos parte. Entonces, eso hace que florezca en nosotros el asombro, la gratitud, pero sobre todo la pertenencia. Y es a partir de entender estos caminos de la conciencia que aparece esto. ¿Qué es el Advaita Vedanta? Es, viene de las corrientes hindúes y significa prácticamente no dualidad. La enseñanza que existe
Solo existe una realidad última. Lo llamaban Brahman, y sobre todo Brahman era lo contrario de Matrix, era lo contrario de la ilusión. Es como que Brahman es lo real. Brahman es el ser, Brahman es la conciencia, Brahman es el espíritu. Entonces, infinita, eterna, indivisible. Y que todo lo demás, tú, yo, el universo, son manifestaciones de esa única conciencia. Entonces, acá el principio fundamental afirma, Tat Van Asi, tú eres eso. Entonces, somos cosmos, somos estrellas, somos soles. Es decir, no somos un ser separado, sino la misma conciencia infinita experimentándose a sí misma. Entonces, entender que cada uno de nosotros es un viajero en este vasto territorio del ser. Hemos nacido para recordar quiénes somos, para despertar de la ilusión del olvido y reconocernos como parte viva del universo. Por eso repito esto todo el tiempo. Estamos en el universo, somos parte del universo, pero lo más importante de los dos, que el universo está dentro de nosotros. Recorrer el camino de la conciencia no es un lujo, sino una necesidad esencial. Es el viaje de retorno al origen, a esa chispa divina que habita detrás de nuestros pensamientos, emociones y actos. Es volver a escuchar esa voz que nunca dejó de hablarnos, la voz del alma que sabe, que siente, que recuerda. Aprender esto, aprender de nosotros mismos, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestra conexión, de diferentes momentos, es el mayor acto de valentía. A partir de ahora uno requiere silencio, humildad y voluntad de mirar lo que somos sin máscaras, pero también trae consigo la libertad, la paz y la sabiduría de que ningún mundo externo puede ofrecer. Acá, entender esto, la conciencia es la base de todo ser, es la portadora de la experiencia vivida a lo largo de la historia del universo, no solamente esta vida. Todas sus manifestaciones han tenido su propio aprendizaje. Eso está en la conciencia. Cada pensamiento, cada emoción, cada decisión es un eco de esa conciencia que se expande a través de nosotros, aprendiendo, sintiendo, evolucionando. Para sintetizarlo, el universo es energía y es información. Nosotros somos energía y somos información. Somos memoria y somos presente. Somos materia y también somos espíritu. En sí, somos conciencia, en su eterno acto de descubrirse a sí mismo. Y la conciencia se conoce a sí misma desde ese sentido, desde que es una energía, desde la información, desde la memoria, desde el momento presente, desde lo material y desde lo espiritual. Entender esto, somos conciencia en su eterno acto de descubrirse a sí misma, de entenderse a sí misma, de saber que proviene de las estrellas y allá es que quiere volver. Entonces, como mensaje final y ya terminando, pensemos en esto. La conciencia que habita en ustedes, en mí, en nosotros, que nos permite prácticamente sentir, pensar y amar, es la base misma de nuestro ser, es la base misma de lo que somos. De ahí, pensar, sentir, amar. Pero no solo eso, prácticamente es la portadora silenciosa de la experiencia vivida a lo largo
de la inmensa historia del universo. Está dentro nuestro, está ahí, está en la conciencia. En la memoria de su conciencia resuena el eco de la primera estrella, la tenacidad de la primera célula que decidió vivir y la sabiduría de cada ancestro que nos precedió. Cada átomo de su cuerpo fue forjado en el corazón de una galaxia. Toda esa travesía cósmica, toda esa evolución, no es algo ajeno a ustedes, es nuestra propia herencia, es lo que somos. Pensemos en esto, la conciencia que habita en nosotros es la portadora del conocimiento, es la portadora de la experiencia, es la que vivió. Entonces, ahí Grison dice, ¿qué es lo que más te sorprende del universo? Entonces, los átomos que componen el cuerpo los rastreamos en los crísoles mismos de la creación del universo. Entonces, de ahí la importancia de entender que somos parte, estamos, pero lo más importante, el universo está dentro de nosotros. Así que prácticamente no pensemos que tenemos una conciencia. Demos el paso más allá y comprender que somos conciencia. Comprendan, ustedes son conciencia, nosotros somos conciencia. Este taller es una invitación constante a seguir caminando, a seguir escribiendo, a seguir haciéndose preguntas, porque cada palabra que plasman en el papel, cada verdad que descubren, no solo los ilumina a ustedes, sino que añade una nueva luz al tejido de la conciencia universal. Cuando despiertan la conciencia son un, un destello más, una luz más en este mundo tan oscuro y a veces confuso en el cual habitamos. El camino los llama, y es un llamado al que no pueden rehusarse, porque el camino es su más profunda verdad. El camino son ustedes mismos, somos nosotros mismos. Por último, entender que somos energía, somos información, somos memoria, somos presente, somos materia y somos espíritu. En sí, somos conciencia, en su acto de descubrirse a sí mismo. Por eso, una invitación constante desde la escritura terapéutica, desde el desarrollo personal, es una invitación constante a caminar, a escribir, a observar, a amar. Y sobre todo, recuerden, el camino no está fuera de ti, nosotros somos el camino. Y cada palabra que nace desde tu interior es de una chispa que ilumina el universo entero. Piensen en esto, la palabra como chispa, la palabra como semilla. El camino de la conciencia nos espera, porque el despertar no es solo llegar a un destino, sino comenzar a vivir con los ojos del alma abiertos. Bueno, gente, esto fue un taller más de escritura terapéutica, siempre relacionado al despertar de la conciencia, el desarrollo personal, el autoconocimiento. Yo siempre dejo ahí mi alias para que este proyecto continúe, para que podamos seguir con estos talleres y sobre todo si disfrutaste este momento de reflexión, de escritura, de ejercicio, eh, te pedimos siempre una colaboración, una ayuda, un aporte. Sobre todo es también valorar mi trabajo, es valorar las investigaciones, es valorar el momento este que pasaron, pero sobre todo entender que si por algo vale la pena luchar, es por el conocimiento. Entonces, seamos obradores, seamos pregoneros y apoyemos a personas que se dedican a quizás darle un poco de reflexiones a otros. Así que espero que les haya gustado
Esto fue crecer interiormente, pero sobre todo el título, ¿no? El camino de la conciencia. Es un camino que vale la pena recorrer, que está lleno de aprendizajes, está lleno de emociones, pero sobre todo está lleno de memoria. Así que este taller, como otros, será también una invitación a que cada uno de nosotros en su interior puede cambiar, crecer y mejorar. Muchas gracias y nos estamos viendo pronto. Cualquier consulta, cualquier duda, ahí está mi número de teléfono. Se va a subir a YouTube para que la gente lo puedan ver. Y recuerden, para una colaboración, para un aporte, para una ayuda, escritura.integral. Mi nombre es Alejandro César Pérez, soy coach profesional y también diplomado en educación y medio, lo que me trae a hablar de escritura terapéutica, desarrollo personal, pero sobre todo de crear en nosotros una rica vida interior. Muchas gracias y que tengan lindo día.